¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde hacemos comentarios a los textos del Evangelio de las misas. En este caso, no solamente será sobre la misa dominical, sino que debido a que están prácticamente pegadas las fechas del cuarto domingo de Adviento, la Nochebuena y la Navidad, voy a hacer tres videos donde explicaré los tres evangelios, los tres pasajes evangélicos que nos propone la liturgia y haremos una reflexión teológica al respecto. Comparto entonces con ustedes la pantalla de lo que vamos a ir viendo. Comenzamos con el comentario al Santo Evangelio que corresponde al domingo cuarto de Adviento de este ciclo B. Es el pasaje de la Anunciación, Lucas 1, versículos 26 al 38, que he puesto como título He aquí la esclava del Señor, por ser un texto que se centra en la figura de María Santísima. Es la lectura para las misas del día del domingo antes de la misa de Nochebuena. Vamos a comenzar pues poniéndonos en la presencia del Señor con una oración. Pero antes de comenzar la oración, les recuerdo que si les gusta este tipo de comentarios, se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones aquí en YouTube para que el sistema les envíe una notificación cada vez que yo suba un nuevo video de comentario a la palabra de Dios. Nos ponemos pues en la presencia del Señor con nuestra oración inicial. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido a los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues así damos comienzo con el texto propiamente que nos presenta la liturgia. Es Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. El texto dice así: Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu del Señor descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues comenzamos con unos comentarios al texto griego, algunas anotaciones que nos van a servir para profundizar la esencia de este pasaje. En el versículo 28, casi al inicio del texto, tenemos la expresión que dice: Kai eis elthon prosauten eipen jaire.
Keharitomene, Hokirios Metasu. Esto significa en español, y habiendo entrado hacia ella, o sea, en dirección de ella, Eipen dijo, obviamente el ángel, aquí es el ángel quien entra en la presencia de María, Jaire. Este Jaire es un saludo cordial, por eso en latín se traduce salve, es una expresión pues de saludo, de mucho respeto. Le está diciendo no solamente hola, sino algunos ponen te saludo, como para tratar de poner en una expresión corta un equivalente. Luego tenemos quejaritomene, llena de gracia, es lo que significa. Es en modo participio el tiempo perfecto, voz pasiva del verbo jarito, que en griego significa conceder una gracia. Aquí, como es voz pasiva, se reconoce que María es la que ha quedado plena de gracia. Es una declaración del ángel. No es que el ángel la esté purificando del pecado original, sino que el ángel está reconociendo que María goza ya de una plenitud de gracia. Es decir, ha quedado inmaculada desde su concepción. Es un reconocimiento que el ángel hace, no es una declaración en el nombre de Dios de que ella a partir de ese momento quede liberada del pecado original y que por tanto goza de una gracia a partir de ese momento. Así es como algunos han interpretado erróneamente la expresión del ángel. Recordemos que en la elección de este verbo, de su tiempo, modo y el tipo de voz, que es la voz pasiva, tenemos que preguntarnos por la intención comunicativa del evangelista. Aquí la intención comunicativa es la de presentar a María como una mujer que ya previamente a la llegada del ángel gozaba de una plenitud de gracia. No hay que perder de cuenta o de vista esto. Después tenemos la expresión Hokirios Metasu, el Señor contigo, ¿verdad? El Señor está contigo o es contigo. Recordemos que cuando el verbo eimi, el verbo ser o estar, es el verbo de una oración, a veces podría omitirse y de todos modos la oración se entiende. Hokirios Metasu. No es necesario explicitar la forma verbal estin, que es la forma del verbo eimi en tercera persona del singular, del verbo ser. El Señor es contigo o el Señor está contigo. Es una declaración de que María goza de un estado de unión plena con Dios. La frase expresa que Dios está con ella. Esto nos recuerda la expresión del Génesis 5:24, que dice, Enoc anduvo con Dios o caminaba con Dios literalmente y desapareció porque Dios se lo llevó. Aquí está el texto hebreo que dice precisamente Vayit Halech, es decir, caminaba Enoch et Haelohim, Enoch con Dios, y caminaban juntos literalmente, Enoch y Dios. Ajá. Luego tenemos Veinenu y desapareció, Ki lakach oto, porque tomó a él Elohim, Dios, o sea, lo tomó, Dios se lo llevó, es lo que dice literalmente el texto de Génesis 5:24. Aquí la importancia de esta referencia con respecto al Génesis 5:24 es que Lucas, al ponernos la expresión el Señor está contigo en labios del ángel, refiriéndose a María, nos está mostrando el evangelista que hay una declaración divina de que María goza de una plenitud de gracia a tal grado que Dios está con ella o camina con ella, tal como Dios caminaba con Enoc.
Y así como Dios tomó a Enoc y se lo llevó, es decir, lo glorificó por su lealtad, nosotros en la Iglesia Católica reconocemos también que María Santísima fue asunta al cielo, fue llevada en cuerpo y alma a la presencia del Señor en virtud de su lealtad, porque ante todo y ante todos es la primera persona que, escuchando la palabra de Dios, inmediatamente la puso en práctica. Por eso Cristo dice: ¿quiénes son mi madre, mi hermano y mi hermana? Los que cumplen, los que escuchan la voluntad de Dios y la cumplen, ¿verdad? La llevan a práctica. Continuamos con los versículos 30 al 33. Kai eipen Juan angelosauté, y dijo el ángel a ella: Mefobu Mariam, no temas María, Heures garharim paratoceo. Encontraste pues gracia ante Dios, es lo que dice literalmente el texto. María goza del favor divino. Esto se da solo por iniciativa divina, es una elección de su parte. Efectivamente, es Dios quien concede a la persona poder hallar gracia ante Él. Y esto debido a una gracia que Dios concede de manera particular a María, que nosotros la llamamos la Inmaculada Concepción. Entonces, María goza de esta gracia particular, por eso ha hallado gracia ante Dios. Previamente no se había dicho nada en la Biblia sobre María, sobre cuál era su estilo de vida, qué había hecho como para encontrar gracia ante Dios. Pues no, en realidad no había hecho nada, simplemente gozaba ella de esta gracia particular. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso, porque Dios, precisamente en atención a los futuros méritos de su Hijo Jesús, concede a María el quedar inmaculada desde su concepción. Por eso este texto se lee precisamente el 8 de diciembre, la fiesta solemne de la Inmaculada Concepción. Tenemos versículo 31, Kai idu silemse en gastri, y he aquí concebirás en vientre, literalmente el verbo silambano, que es concebir, viene aquí en futuro de voz media. Silemse en gastri, concebirás en vientre, Kaitexe gion, y darás a luz un hijo, Kaikalese istonamautu Yesun, y llamarás el nombre de él Jesús. Jutos esta y megas, este será grande, Kaihiops hipsistu clecesetai, e hijo del Altísimo será llamado, Kaidosa y auto, Kyrios Joseos, y el Señor Dios dará a él ton tronon David, tu patros autú, el trono de David su padre. Kai Basileusei, epitonoi con Jacob, y reinará sobre la casa de Jacob, e istus Ionas por los siglos o por los eones. Kaiteis Basileias autú, y su reino, ukestaitelos, no tendrá fin. Así que el texto griego comúnmente es traducido con suma fidelidad en nuestras Biblias y en el texto del leccionario. Tenemos que el ángel está dando prácticamente una cátedra trinitaria a la Virgen María. Alguien dirá, ¿y la Virgen le habrá entendido? Bueno, es una buena pregunta, pero recordemos que estamos ante una narración teológica, es decir, el texto tal como nos lo presenta Lucas sigue un modelo o forma literaria que se puede llamar anunciación del nacimiento de un héroe o de una persona grande, que en el contexto de Israel ya tenemos un pasaje similar en Jueces capítulo 13, cuando un ángel anuncia el nacimiento futuro de Sansón, y que se dice que también Sansón recibirá una misión de salvar al pueblo de Israel de la mano de los filisteos. Aquí el Hijo de María recibirá precisamente la misión de salvar al pueblo de sus pecados, aunque la expresión que he referido viene propiamente en el Evangelio de San Mateo, cuando el ángel le dice a José: pondrás por nombre al niño Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Eso está en el Evangelio de Mateo, pero pues
también en concordancia con el Evangelio de San Lucas, sabemos que la finalidad comunicativa de ambos evangelistas es la misma: mostrar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que tendrá como función salvar al pueblo de sus pecados. Versículos 34 y 35. Eipende Mariam prostonangelon, dijo María al ángel, pos estaituto, epei andra uginosco, ¿cómo sucederá esto? Pues hombre no conozco. El cuestionamiento de María sirve para aclarar al lector cómo es que Dios obrará este signo. No es que María se esté oponiendo, no es que María esté dudando de cómo acontecerá el que quedará encinta. Es más bien una referencia al lector, una forma en que Lucas introduce al lector el misterio de la encarnación. A través de las palabras de María, el lector es invitado a prestar atención a la revelación que dará el ángel. Por otro lado, María dice que no conoce varón. El verbo conocer en la Biblia comúnmente significa tener una experiencia íntima con alguien. Yo puedo conocer a una persona. Bíblicamente se podría entender que se puede tener una relación íntima, incluso en el ámbito sexual, con una persona, o puede ser que uno tenga una experiencia profunda de alguien en cuanto que es una persona, pues, que uno llega a conocer profundamente en el sentido de que yo puedo dar testimonio que esta persona es buena, es noble, es santa. También cuando se habla del conocer a Dios, ¿qué significa eso? Tener una experiencia íntima de Dios. Por eso en nuestras catequesis debemos retomar siempre ese carácter de elevación de nuestro espíritu a la búsqueda de Dios, hacer catequesis no solo mistagógica, es decir, de conducción a través de los misterios de Dios, sino anagógica, es decir, de elevación del espíritu al encuentro y a la unión con Dios. El versículo 35, Kai apocriceis Joángelo sei penauté, y habiendo respondido el ángel, dijo a ella, Neuma hagion epeleusetai epise, el Espíritu del Señor sobrevendrá sobre ti. Epeleusetais, el verbo está en futuro, del verbo eperhomai, que es sobrevenir. Por eso el Espíritu del Señor sobrevendrá sobre ti. Kai dynamis hypsistu, y el poder del Altísimo episquiasei soi. Este verbo significa precisamente producir una sombra, ¿verdad? El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es una muy buena traducción de este verbo episquiazo, ¿verdad? Cubrir con la sombra precisamente es lo que significa este verbo. Dio, Dios significa por eso o porque. Kaitogenomenon hagion, el nacido, santo, Cletesetai será llamado Gios Theú, Hijo de Dios. El santo nacido será llamado Hijo de Dios. Vemos pues que el pasaje nos está diciendo una serie de declaraciones donde el ángel también nuevamente da una explicación teológica muy elevada a María para decir cómo Dios obra en ella. El Espíritu del Señor, referido al Espíritu Santo, sobrevendrá, vendrá sobre ti. El poder del Altísimo es una referencia al Padre Celestial, te cubrirá con su sombra. Y luego el nacido, kaito genomenon, el nacido, hagion, klethesetai, hioseu. El nacido santo o el santo nacido será llamado Hijo de Dios. Muy interesantes estas expresiones porque nos reflejan una
fórmula ternaria, no trinitaria, porque no lleva el orden del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No responde a la taxis o u orden, como se dice, de la mención de las tres personas divinas, pero sí se alude a las personas divinas. El Pneuma Hagion, el Espíritu Santo, Hypsistu, el Altísimo, que es el Padre, y el Genomenon, que es el recién nacido, que es Jesucristo, el Hijo eterno, que ahora nace como hombre. Versículos 36 al 38. Kaidu Elizabeth singenis su, y aquí Elizabeth o Isabel, tu parienta, Kayaute, también ella, Sineilefen, que significa ha concebido, nuevamente el verbo sinlambano, Sineilefen, Gion, ha concebido un hijo, en Gereiautes, en su senectud, Caijutos men ectos, y este mes sexto, estin aute, mes para ella, tecalumene steira, la llamada estéril. Este es el sexto mes para ella, la llamada estéril. Luego viene Jotiuk adinatesei para tuo ceu pan rema, una expresión complicada que significa porque nada será imposible, literalmente, en futuro, nada será imposible para tu CEU, para Dios, ¿verdad? Nada imposible para Dios, pan rema, todo asunto, literalmente. O sea, no hay un asunto que será imposible para Dios, es lo que está diciendo el ángel. Entonces María responde, Eipende Mariam, idu gedule kiriu, he aquí la esclava del Señor, que no tomoi, cúmplase en mí, catatorremasu, según tu palabra. ¿Qué nos muestra este texto? Nos muestra ante todo, pues que hemos de aprender de María Santísima la disposición total ante el proyecto de Dios. Dios tiene un proyecto maravilloso para cada uno de nosotros, que es un proyecto de santificación, tanto para uno mismo como para la comunidad de fe. Dios que nos ha creado sabe lo que es mejor para nosotros, y esto es lo que Dios ha propuesto a María, ser la madre del Señor, aun cuando ella ya tenía otro plan, un plan muy personal de desposarse con José, muy probablemente fundar una familia con él. La Biblia no explicita si María había hecho un voto o no de castidad, lo cual no era algo común en Israel, porque la gente en Israel se casa para tener hijos y participar así de la bendición de Abraham. Se ha escrito mucho sobre si María había hecho un voto o no de castidad. Se debate y se debatirá siempre porque la Biblia nunca lo especifica. Lo que sí nos muestra es que María está plena de gracia por determinación divina. El ángel reconoce esta elección divina, no la declara en ese momento, que a partir de ese momento será llena de gracia, sino que reconoce algo de lo que ella ya goza. Por eso aparece el verbo ejaritomene en tiempo perfecto, perdón, en tiempo perfecto, que significa que ya María gozaba previamente de esa condición. Pongámonos pues diariamente en las manos del Padre, a ejemplo de María, para que nos llene de su Espíritu Santo, de modo que podamos discernir su voluntad y cumplirla. Recordemos, María Santísima es siempre la primera en escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Por eso, San Lucas en su Evangelio le da tanto espacio a la Virgen María, recalca tanto este aspecto porque Lucas retoma las tradiciones de las comunidades cristianas primitivas que ya presentaban una gran devoción a la persona de María por su lealtad a Dios, por su perfecta disposición al proyecto de Dios. Y eso es lo que hemos de hacer nosotros para también dar a luz a Cristo en nuestra vida interior. Hagamos pues la oración final para ponernos en la presencia del Señor
y que como María seamos siempre personas bien dispuestas a cumplir la voluntad del Padre en nuestra vida, que es voluntad siempre de santificación y de bondad. Te rogamos, Señor, infundas tu gracia en nuestras almas, para que quienes hemos conocido la encarnación de tu Hijo anunciada por el ángel, por los méritos de su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y así, hermanos, pues hemos concluido nuestra meditación, o bueno, comentario a partir del texto griego que nos da muchos matices teológicos muy ricos que podemos utilizar para iluminar más nuestra comprensión del texto bíblico. Espero que este comentario y esta reflexión teológica les pueda servir a todos ustedes en este clima previo a la Navidad. Les imparto la bendición, esperando que Dios también los colme de gracia en estos días santos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bien, pues a celebrar la Navidad ya cercana, preparar el corazón para recibir a Cristo y reflejarlo con una vida devota, con una vida entregada al servicio de Dios y de los hermanos. Que tengan todos una feliz Navidad. Hasta pronto.